No todo es tan serio y tan urgente, pero a veces sí. A veces sí. Ajá. Esa es la gracia. Esta bicicleta me encanta. Modos, aquí lo conversamos en la pauta B. Lo que pasa es que lo conversamos aquí un poco más suelto en el diálogo. Porque el tema que vamos a abordar, tú lo anunciabas, Mirna, no es para nada menor ni poco grave. El de las revelaciones que publica el escritor, periodista francés Frédéric Martel en su libro Sodoma. Claro, mira, para seguir, porque ya hemos dado algunos de los... Mira, Mirna tiene el libro encima, sí. Lo ha estado leyendo. Lo tiene, a ver, habrá una veintena o una treintena de papelitos de colores marcando páginas. Y esto demuestra que me leí el libro. Sí, y lo manera estudié. de estudiar para una entrevista. Sí, lo estudié mucho porque son 600 páginas. Mira, lo primero que yo quiero decir es que me parece un trabajo muy acucioso. O sea, pensemos solamente lo que son 150 fuentes dentro de una institución marcada por el secreto, que es lo que él dice. O sea, la primera pregunta de rigor fue naturalmente cómo rompió el secreto de esta institución para que le hablaran obispos, cardenales, nuncios apostólicos. Imagínense, conversó con 45 nuncios apostólicos. Y no sobre teología. Exactamente, es decir, más de 1.500 entrevistas, 30 países recorriendo, entre ellos Chile. Chile fue un destino obligado, porque naturalmente que los escándalos sexuales de la Iglesia en Chile tienen repercusión absolutamente mundial, o sea, al mismo nivel de lo que ha pasado en Estados Unidos, partiendo por Boston, o lo que ha pasado en Irlanda, o lo que ha pasado en Australia. Entonces, realmente en ese sentido, Chile era un lugar obligado. Yo no sé si ustedes quieren profundizar respecto de esta cofradía que él habla, que se produjo en torno a Pinochet y el nuncio Angelo Sodano. Sí, es que yo no deja de ser novedoso. sorpresivo, novedoso, que no haya habido ninguna otra... Porque claro, uno puede haber tenido sospecha de que tal o cual tenía alguna inclinación o puede haber sido gay o homosexual. No voy a nombrar a nadie, pero ¿por qué esto hubiera sido permitido por el círculo cercano real de Augusto Pinochet Ugarte? Lucía Iriart, por ejemplo, ¿hubiera permitido esto? ¿O qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Hubo vista gorda? Y la hubo, ¿y sabes por qué? ¿Sabes la explicación que él da? Porque esto no es solo un tema de católico, tiene que ver con el anticomunismo, tiene que ver con, se trata de curas, sacerdotes, partiendo por Caradima, tremendamente, ¿no es cierto?, pro dictadura, anticomunistas, y eso me hace pensar naturalmente que evidentemente estaban a favor de lo que estaba haciendo el gobierno de la época, es decir, estoy hablando en términos de violación a los derechos humanos. Por lo tanto, la cofradía que se genera, lo que pasa es que él le agrega el dato de la homosexualidad de algunos de sus integrantes, como Jaime Guzmán. Pero la clave ahí era el anticomunismo. De hecho, hubo un antes y un después de la asunción de Angelo Sodano. Angelo Sodano fue fundamental en precisamente en respaldar y blindar a la dictadura desde el punto de vista religioso. Y no solo eso, Angelo Sodano, dice él, forma parte del círculo del encubrimiento de la Iglesia Católica en general. O sea, Angelo Sodano después pasa a ser secretario de Estado Vaticano con el Papa Juan Pablo II. Recordemos que la Nunciatura Apostólica en Chile es un trampolín para llegar después a ser ni más ni menos que secretario de Estado. Lo otro que quiero relevar, permítanme un capítulo, aparte de Marcial Maciel, que por lejos es el depredador más grande que ha tenido la Iglesia Católica, 200 víctimas, hay un capítulo completo en su libro sobre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, cómo lo protegieron en el Vaticano. Pero sí, mira, por algo se llama escándalo en el Vaticano, porque es un escándalo cómo lo protegieron. Por algo se llama Sodoma también. Pero cómo es que una cosa increíble, un hombre que además abusó de sus propios hijos, porque tuvo hijos con 2 mujeres, abusó de sus propios hijos, además de abusar de los seminaristas. Estamos hablando de 200 víctimas en total. Pero hay otro caso menos conocido que yo quiero, permítanme solamente contárselo, porque yo creo que esto es increíble. Es el caso del colombiano que fue obispo, Alfonso López Trujillo, que llega a convertirse ni más ni menos, escuchen bien, en presidente del Pontificio Consejo para la Familia bajo el papado de Juan Pablo II. Este hombre está acusado, está muerto, está acusado en su país de haberse vinculado con grupos paramilitares para perseguir a obispos y sacerdotes de izquierda. Obispos y sacerdotes, algunos de los cuales están desaparecidos, es decir, que fueron asesinados por bandas paramilitares, que llega a liderar una campaña dentro del Vaticano en contra del uso del condón en África, cuando la gente se moría todos los días porque no existía la famosa triple terapia. Entonces la gente se moría y él decía que el condón tenía una porosidad que hacía pasar igual el virus, por lo tanto no servía para nada.
Imagínense el alcance que esto tiene. A ver, de nuevo, es el pontificio, o sea, el presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Un hombre que además, por supuesto, predicaba en contra de cualquier forma de matrimonio que no fuera entre un hombre y una mujer. Absolutamente homofóbico para afuera. Y tenía una doble vida. ¿Y cuál era la doble vida? Él tenía sexo, eso sí me decía, con adultos, no de abusos de menores, pero tenía sexo pagado. O sea, él contrataba prostitutos para tener sexo. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, es que no sé si se entiende el nivel de erosión de la credibilidad de la Iglesia cuando se lleva a este señor a un cargo de tal relevancia, haciendo la vista gorda de todo lo que lo rodea. Y este caso, él decía que cuando entrevista a los mismos obispos, en fin, todo el mundo ponía una mueca como diciendo, bueno, sí, ya sabemos más o menos de qué personaje estamos hablando. Sí, y además lo que llama la atención fue con los titulares, con lo que entró este libro en el mundo, con los anuncios, ¿se acuerdan? Porque claro, todo lo que uno describe acá se lo imagina y está más o menos comprobado, además no ha habido desmentido, entiendo, pero el desenfreno, el frenesí, y el desparpajo con que cuenta el relajo que existía mucho de colgar la sotana y después irse a una discoteca gay, o hacer fiestas gay, o contratar orgías, o contratar taxi boy, o sea, estas cuestiones así ya, eso es una muy buena manera de entrar, porque le da otra dimensión a un problema que ya lleva años tratándose en el mundo. Pero acá es como, ok, ya terminé mi pega, me voy a tomar una cerveza, tapo la cruz con la sotana y no vea, señor. Es que yo por eso quiero cerrar, ¿no? Porque ya que estamos en Semana Santa, ojo que el Papa emérito Benedicto XVI acaba de sacar un documento, que todo esto es bien bizarro, si pensamos que hay un Papa en ejercicio y otro Papa que no está en ejercicio, hablando sobre el abuso de los abusos de la Iglesia, de cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, se instaló una suerte de aceptación del abuso, de la pedofilia, dice él, ¿no? Es muy fuerte todo esto. Pero lo más importante, para cerrar y para pasar a otros temas naturalmente, es que dice que Francisco no la tiene nada de fácil, porque ni siquiera Francisco, el Papa, tiene claro lo que le pasa con esto. Entonces él dice, un día tiene una posición, al otro día tiene otra postura, y además tiene una oposición interna del grupo anti-gay, por supuesto, porque el Papa ha tratado de tener una suerte como de aceptación de que la homosexualidad al interior de la Iglesia existe y hay que aceptar que es una realidad que por lo demás se supone que alcanza más del 60 o incluso hasta se llega a decir el 80% de los sacerdotes. Pero claro, ser homosexual no significa ser depredador sexual ni menos pedófilo. Pero él está lidiando con eso, pero tiene una oposición de cardenales muy conservadores que lo único que quieren es sacar a este Papa del camino. Oye, no sé si hay algo más que agregar de este punto. No, yo igual me gustaría como profundizar en el tema de los cercanos a Pinochet, que él además, de partida esto también sale en el mundo con una cifra, ¿no? Él dice que el 80% de los, digamos, de la iglesia homosexual, habla un número, ¿no es cierto? Así en la cúpula, en Roma. Exactamente, así parte como que este libro empieza como ya a empezar a hacerse conocido. Pero igual como ahondando en el tema de Pinochet, que tú lo entrevistaste, digamos, él habla de un círculo cercano de 6 consejeros, de los cuales da nombre y apellido a todos estos consejeros, de los cuales alguno de estos sería homosexual, dice él, directamente. Dice que todos son homosexuales. O sea, de esos cercanos dice que son homosexuales todos. O 4 de 6. O 4 de 6, claro. Y está hablando, según, digamos, en la entrevista de gente que sigue, hay algunos de estos que están muertos y otros que efectivamente siguen circulando en la arena de lo público. Claro. Digamos, para que sepamos, yo creo que aquí va a haber algún tipo de coletazo al respecto de esos dichos, porque supuestamente son una investigación que, tal cual como lo que te decías, tienen muchas fuentes, y no solamente eso, sino que también hay archivos. Él utiliza ciertos archivos, digamos, si mal no recuerdo, como norteamericanos, ¿no? O sea, no solamente son fuentes cercanas que le cuentan, sino que hay otro tipo de investigación. Hay documentación de inteligencia, claro. Exactamente, yo creo que eso va a tener... Ahora, la interpretación es, claro, no es porque sean gays, sino porque pertenecían a este manto protector del punto de vista religioso para la dictadura, para favorecer la dictadura, pero que evidentemente al interior de la iglesia era otra cosa. Sí, entiendo que él ha dicho que según lo que él ha logrado establecer, Pinochet tenía una obsesión con los homosexuales. Entonces probablemente se rodeó, y esto es interpretando por mi parte la interpretación que Martel hace. Reinterpretando en ese caso, claro. Pinochet como que se habría rodeado o habría tenido este círculo
no porque él favoreciera a quienes tenían una orientación sexual distinta, sino porque era la vía para saber quién más en la política o quién más en el país Ahora, tenía esas orientaciones como para tener esa información eventualmente usable. De los que él nombra como uno de los cercanos es Enrique Arancibia Clavel, que recordemos un poco esa es la historia, es uno de los 6 cercanos a los cuales se refieren. Claro. Recordemos la historia de ese personaje. Agente condenado a cadena perpetua en Argentina por el asesinato del matrimonio Prats y Sofía Cadver, excomandante jefe del ejército, el 74, y un bombazo. Que muere en Argentina. Muere en Argentina un bombazo. Pero Arancibia Clavel. Claro, fue condenado a cadena perpetua allá y que era que ahí se conocía. Exactamente, sí. Pero él muere asesinado, digamos, por supuestamente quién ha sido o quién fue, o su pareja, o alguien con quien prestaba servicio. Lo apuñalaron varias sexuales, veces. Exactamente, o sea, efectivamente en una vida homosexual. Y aquí hay que tener súper claro que uno no está condenando ni hablando del tema de la homosexualidad. Y él lo dice, pues si él es homosexual, claro, si Frédéric Martel es homosexual. No es el punto. No, pues, para que nada. Tengamos claro. Si lo que hace Frédéric Martel, porque Frédéric Martel, ¿qué es lo que dice? Oye, transparentemos esta cuestión. Si, ¿por qué? Y aquí un punto, que hablábamos más temprano con Mauricio. Martel, ¿qué dice? ¿Por qué el encubrimiento? ¿Por qué se tapó todo esto durante siglos, durante décadas? ¿Por qué? Uno, por el típico tema de hay que proteger a la iglesia. Craso error, porque lo único que hicieron fue desprotegerla. Segundo, porque al tener doble vida, porque el celibato, entre paréntesis, él dice, o sea, los que respetan el celibato, perdón, pero es un porcentaje muy chico. Por lo tanto, si tú tienes doble vida, eres más fácilmente extorsionable. Entonces, ¿cómo voy a yo denunciar al pedófilo que tengo al lado si yo tengo mi doble vida todos los días, aunque no lo soy? Ese es el punto. Entonces ahí es donde se produce la cofradía blindada, se podría decir. Bueno, pueden revisar ahí la entrevista In the Flesh, en carne y hueso con Mirna Schindler, Frédéric Martel en